izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha.
Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Solo das clic en el botón rojo de suscribirse y listo. Posteriormente cliqueas la campanita de notificaciones y seleccionas todas para no perderte ningún video nuevo. Los Condenados, basado en hechos reales por Jorge Luis Humán, escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Buenas noches, me llamo Jorge, soy de Lima, Perú. La historia que les contaré me la contó mi abuelo Maximiliano. Él trabajó toda su vida de camionero. Ya se imaginarán todo lo que observaba durante ese tiempo. A eso súmale que las carreteras de Perú en aquel tiempo no estaban iluminadas. Los pueblos estaban bien apartados. Solo los lugares que ellos solían frecuentar eran las cantinas al lado de las carreteras, donde se encontraban con algunos colegas que se ponían a tomar sus botellas de pisco, bebida alcohólica tradicional de Perú. Eran las únicas luces al lado de las carreteras. Una noche, en un largo viaje al interior del país, llegó a una cantina y se encontró con algunos colegas. Él menciona que en aquel entonces los camioneros eran personas muy unidas, ya que en los largos viajes se solían encontrar por distintos lugares y se apoyaban mutuamente con repuestos, llantas o herramientas. Así fue como se acercó a sus colegas y se dispusieron a beber pisco, cuando ya eran aproximadamente las 12 de la medianoche. Los lugareños del lugar le mencionaron que ya estaban cerrando el local y las camas de ellos ya estaban listas para cuando quisieran echarse a descansar. Les mencionaron que por nada del mundo salieran afuera. Si querían orinar, lo hicieran bajo un balde. Dicho esto, los propietarios se fueron a descansar y los dejaron. Después de un rato, ya ebrio, le dieron unas ganas de orinar. Y ya conocen a los borrachos, olvidando las recomendaciones. Logró abrir la puerta y salió. Se fue directo a la acequia, canal por donde pasa el agua para los sembradíos, la cual estaba cerca del plantío de un maizal. Estando ya orinando, vio que cruzando la acequia había alguien llorando. Agachándose un poco para ver de quién se trataba, cruzó la acequia y se acercó. Grande fue su sorpresa al notar que se trataba de una niña vestida con pijama blanca, descalza y rompiendo en llanto, con las manos juntas tapando su cara, agachada en cuclillas. De pronto, al salir la dueña para ver si los camioneros estaban dormidos, notó que la puerta estaba abierta y corrió para despertar a su esposo. Todos salieron a buscar a mi abuelo, mientras mi abuelo se acercó a la niña diciéndole: «Hijita, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando?». Esto mientras pretendía agarrarla. Juntos los camioneros salieron rápidamente, gritando el nombre de mi abuelo, Maximiliano, a lo cual rápidamente mi abuelo volteó y al regresar la mirada hacia la niña, ella sacó la mano de su cara y tenía la cara de una vieja, con los ojos negros, lanzando un grito estremecedor. Se arrojó entre los sembradíos de maíz y desapareció, dejando a mi abuelo en estado de inconsciencia. Fue allí donde todos corrieron y lo llevaron adentro de la casa. Mi abuelo me cuenta que las personas de este lugar llaman a estas apariciones los condenados. No son más que almas en pena, tratando de llevarse a las personas al centro de maizal
para nunca más ser vistos. Dicen que estas entidades toman las formas de los seres a los que más quieren, que en este caso eran las hijas de mi abuelo, para confundirlos y desaparecerlos. Al final, mi abuelo despertó. Cuando la dueña se acercó, me dijo que había corrido con mucha suerte. Pero si viajan por estos lugares, tengan cuidado cuando pasen por los maizales por la noche. Nunca, pero nunca se detengan a ver qué es lo que se acerca en los maizales, pues esas apariciones no son reales, solo se trata de los condenados. Cuando los muertos vuelven. Historia basada en hechos reales, dado por mi abuela en paz descanse. Escrito por Alejandro Chaboy. Hola, buenas noches. Es un verdadero placer para mí contarles una pequeña anécdota que siempre me relataba mi abuela cuando yo era niño. Siempre que me portaba mal, contaba un sinfín de historias, en especial esta que les voy a relatar a continuación. Mi abuela, de nombre Berta, nos contaba que allá por el año de 1940, con tan solo 16 años de edad, vivía en esos tiempos con sus padres y 7 hermanos. En aquellos ayeres sabemos que al menos las familias mexicanas era muy común que fueran muy numerosas. En este caso, la abuela, siendo la menor de todos sus hermanos y al no trabajar, se dedicaba al hogar y a ayudar a su madre en lo que se le ofreciera, ya sea yendo a los mandados o lavando toda la ropa de la familia, trabajo que realizaba a diario. Al ser una familia humilde, vivían en una pequeña casa de adobe con 3 habitaciones, una pequeña cocina y un baño con letrina que se encontraba en un patio enorme detrás de la casa, y para poder dormir se acomodaban como podían. Contaba la abuela que en esos años no había muchos vecinos, pero menos casas. Los más cercanos se encontraban a medio kilómetro de distancia. Todos los días, muy temprano, el padre de mi abuela y sus hermanos se iban a trabajar, unos ordeñando vacas en alguna granja, otros vendiendo gelatinas en la plaza del pueblo o en distintas actividades. Para ese entonces se avecinaban las fiestas patronales y fue precisamente un día domingo en el que todos se irían a disfrutar las festividades del pueblo como familia, excepto la abuela, quien se encontraba castigada. La razón: durante toda una semana se la pasó renegando de los quehaceres del hogar y desobedeciendo a su madre, por lo cual aún le quedaban muchas cosas por hacer. Más temprano ese mismo día, la madre le mencionó que si deseaba ir a la fiesta, tendría que terminar de lavar toda la ropa de sus hermanos, la cual ya era todo un carrero interminable de lavar. A eso de las 5 de la tarde aún no terminaba. Lamentablemente su familia se fue sin ella, dejándola a cargo de sus tareas. La abuela maldecía a todos y a todos por no haber podido asistir. Se encontraba haciendo berrinche y muy molesta. Por fin, a las 7 de la tarde, la luz del sol apenas comenzaba a querer desaparecer y la abuela ya había terminado. Solo le quedaban un par de pantalones por vestir. Al estar colgándolos, comenzó a escuchar una tenue música a lo lejos, la cual parecía provenir de una guitarra. Sintió uno suyo, pero cada vez esta melodía se escuchaba más cerca, hasta que detrás de unas sábanas que tenía tendidas pudo observar una silueta, a la vez que una voz se presentó al lado de la música. Una voz varonil y ronca comenzó a cantar. Dicen que los muertos no vuelven jamás. Mi
Mi abuela, un poco asustada, volvió a escuchar este cantar 3 ocasiones más, y detrás de las sábanas podía ver con mayor claridad la sombra de lo que parecía ser un charro. En eso mi abuela, ya molesta, pensando que se trataba de alguien conocido que le estaba molestando, se paró frente a las sábanas, preguntando en forma de burla: ¿Y tú eres de este mundo o del otro? A lo cual, este hombre, quien tocaba, hizo silencio por unos segundos y respondió: soy del otro. En ese instante, jaló la sábana, y cuál va siendo su sorpresa, que del otro lado no había absolutamente nada. Y sin más que el asombro y el miedo, cayó desmayada. La abuela contó que despertó, y cuando era ya de noche, se levantó rápidamente para poder meterse a su casa. No había luz eléctrica en esos tiempos, por lo que tuvo que prender una linterna de petróleo para poder estar un poco más tranquila. Pero no paraba de temblar y llorar muy asustada por el suceso que acababa de vivir. A los pocos minutos, gracias a Dios, sus padres y hermanos llegaron a su hogar. La abuela volvió nuevamente en llanto, diciéndole a su madre lo que acababa de pasar. Pero su madre, en lugar de consolarla, la regañó. Le dijo que eso que se le apareció era el mismito demonio, y eso le pasaba por portarse tan mal. Posteriormente, la abuela hacía sus deberes sin quejarse de nada. En ocasiones que empezaba a desobedecer, nuevamente durante las madrugadas se escuchaba una guitarra fuera de su casa. Amigos, espero les haya gustado este relato que me contaba mi abuela. Muchas gracias. El contratista extranjero. Historia basada en hechos reales por Jorge Luis Umani. Escrito y adaptado por Alejandro Chaboya. Esta historia me la contó mi abuela Marcelina. Ella cuenta que cuando era niña, unos extranjeros gringos llegaron al pueblo ofreciendo trabajo con muy buena paga, pero tenían que llevarlos a una fábrica, la cual quedaba en un lugar lejano. Todos los hombres del campo se reunieron y solo fueron seleccionados los más fuertes y gordos. Aquí es donde seleccionaron a mi bisabuelo. Les dieron un día para despedirse de sus familiares y arreglar los datos para que las esposas pudieran cobrar el dinero semanalmente. Al día siguiente, muy temprano, llegó un camión donde subieron a todos los seleccionados para llevárselos a la fábrica. Así fue como comenzó lo aterrador. Ella me cuenta que cuando llegaron al lugar donde estaba la fábrica, era un lugar rodeado por cerros, donde no se veía nada a los alrededores. Todo estaba protegido por personas con armas. En aquel lugar ya había unas 100 personas trabajando aproximadamente. Ella menciona que el único trabajo de mis abuelos era cavar hoyos hondos y profundos en las grandes dunas vacías y descampadas, los cuales, cuando ya estaban terminados, veían el camión y se los llevaban nuevamente a la fábrica, sin saber qué sucedía con ellos. En una ocasión, mientras conversaba con sus conocidos, notó que algunas personas con las que habían ingresado ya no estaban, y al preguntar por ellos al capataz, simplemente le decía que se aburrieron del trabajo y se regresaron a su pueblo, que era lo más común por ahí. Eso fue lo que mencionó, y que no debía preocuparse, mientras lanzaba una gran sonrisa misteriosa. Así comenzaron a retirarse las personas, cosa que le pareció bastante raro, pero a su vez también venían semanalmente camiones trayendo más trabajadores. Asimismo se decía,
¿Será que simplemente no les gustó el trabajo? Un día, al salir a orinar por la noche, subió a la cima de una duna, lo cual estaba prohibido. Notó que a lo lejos había una gran luz. No tomando la importancia, se fue a dormir y solo atinó a contarle eso a sus dos compañeros, los cuales eran unos morenos, Beto y Alonso, quienes eran primos. Días después, uno de sus compañeros desapareció y su primo, desesperado, estaba preguntando por él. Le dijeron que se aburrió y se retiró, nada más, pero no se lo creyeron y al insistir recibió una amenaza fuerte por parte del capataz y los guardianes. Esa noche, el primo, conversando con mi bisabuelo, le dijo: Beto no creo que se haya retirado. Él me lo hubiera contado. No lo creo. Yo tengo aquí casi un mes y veo que ese camión trae más y más gente. ¿No te parece raro? Lo difícil es que no hay forma de comunicarse con la familia para ver si todo está bien. Esa luz a lo lejos, quisiera saber lo que es, dijo el bisabuelo. Tras conversar por unas horas, decidieron ir al lugar. Caminaron aproximadamente por una hora. Llegaron a una casa de madera grande, donde había más personas con armas. Entonces mi abuelo le pidió ayuda a Beto para subir un lado de la cerca, cuando de pronto el bisabuelo bajó asustado y temblando, con una cara demacrada. Lo único que atinó a hacer fue tomarlo de la camisa y jalarlo fuertemente. Cuando estaban corriendo en dirección contraria al campamento de la fábrica, Beto le dijo que qué era lo que ocurría, yendo en dirección opuesta. El bisabuelo lo miró fijamente y le dijo: ¿Sabes lo que hay allí? Son muchos cuerpos, los cuerpos de los colegas boca abajo, los cuales tenían cortes profundos por todos lados, con recipientes de plástico debajo, y el maldito gringo quitándoles la grasa del cuerpo con un pistaco. Después de contarle todo, siguieron corriendo por casi 24 horas, hasta llegar al primer pueblo. Denunciaron lo ocurrido con las autoridades. Esto, tras llegar la policía al lugar, solo encontraron a algunos hombres y la casa de madera quemada totalmente. El extranjero gringo y los guardias ya no estaban. Luego, al llevarlos al lugar donde realizaban las excavaciones, encontraron muchos cuerpos humanos. De vuelta al pueblo, solo algunos hombres habían regresado de esa espantosa experiencia. Antiguamente, la compra y venta de grasa humana era muy cotizada. Espero les haya gustado mi relato. Muchas gracias. La sombra de mis abuelos. Historia basada en hechos reales. Por Leo de la Paz, para Inframundo Relatos. Mis abuelos vivían en las casas antiguas del centro de Monterrey. Comúnmente, esas casas son largas, de cuarto en cuarto hasta llegar al patio. Por desgracia, hace años mi abuelo falleció, quedando su habitación vacía, pues era una pieza fundamental en la alegría de la casa familiar. En esta casa aún viven los hijos, o sea, mi madre y mis tíos. Recién me alivié de mi primera hija, decidí quedarme en casa de los abuelos para ser atendida por mi madre. Como mi bebé tenía el sueño muy pesado, en la madrugada tenía que levantarme a arrullarla en la cocina. Nosotros tenemos un espejo grande recargado en la pared en el siguiente cuarto. Mientras me encontraba arrullando a la bebé, pude ver en el espejo la figura de mi abuelo, que hasta pestañeé 2 veces. Lo vi parado viéndome fijamente, pero como era por el espejo, se veía diferente.
Poco a poco cambié mi mirada hacia el lado derecho, donde según debía estar el abuelo. Y efectivamente, ahí estaba parado. Mi abuelo ya había fallecido. ¿Cómo era posible que me estuviera viendo? Nos vimos cara a cara. Tragué saliva y volví a pestañear. En eso vi una sombra que se distorsionó y se formó la imagen. Los tíos confirman cómo han visto subir y bajar las escaleras al abuelo, así como si nada. Es cotidiano verlo ahí. A los años siguientes, lamentablemente falleció mi abuela y tuve otra niña. Recién que la teníamos, mientras la niña lloraba y no sabíamos qué tenía, siempre mi madre y mis tíos me ayudaban para ver en lo que podían apoyar. Recuerdo bien que entre el tumulto de gente encima de la niña, vi a mi abuela que opinaba. Me di la vuelta al otro extremo y ya no estaba. Me quedé seria e inquieta. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché claramente el sonido de las chanclas de la abuela. Ese sonido, ustedes no me dejarán mentir, es inigualable en cada persona. Se escuchaba que venía desde su cuarto hasta cruzar por la cocina y luego pasaba por donde yo me encontraba. Cerré los ojos, no quise mirar. En realidad, los pasos siguieron hasta la sala principal y se dejó de escuchar. Entonces me levanté rápido, prendí los focos y no había absolutamente nadie. Lo que pienso es que esas presencias pueden ser manifestaciones, pero también pienso que la gente grande de edad que se va, no creo que se quede atrapada en este plano. Es gente que ya vivió y al fallecer se conecta con su alma para estar gozando en el mundo espiritual. Espero les guste mi historia. Hasta la próxima. La niña del ropero, basado en hechos reales, escrito por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Mi nombre es Liliana, vivo cerca del centro. Llegamos a vivir un tiempo por esos rumbos. Un día llegó la abuela de Sabinas a regalarnos un ropero, pero era muy viejo. La verdad, tenía mucho miedo. Mi hermana y yo solíamos jugar dentro de él a las escondidas, pues en esos ayeres teníamos entre 8 y 10 años. Un día que todos los familiares se encontraban en la sala platicando, nosotras estábamos en la recámara jugando a disfrazarnos con ropa de adulto. Mientras mi hermana se maquillaba, yo abrí el ropero y vi a una niña sentada en el rincón. En esa etapa de la vida hay cosas que no extrañan mucho, pues aún no conectas cómo es la realidad de las cosas. La saludé como si nada y ella me dijo, soy Rosita, pero con una voz tenebrosa. Sus ojos los tenía enormes y su cara pálida. No puedo recordar muy bien por tanta cosa que me murmuraba. Hasta mi hermana me dijo, ¿con quién hablas, niño? Pero yo seguía viendo a Rosita. Le pregunté que dónde estaban sus padres. En el campo de maíz. Ahí ellos viven, pero no los encuentro. Cada que busco no los veo, me meto adentro de este árbol. Yo le dije claramente, no es un árbol, es un ropero. Dime cómo te metiste, ¿eres mi vecina? No, yo estoy buscando a mis padres que se van a trabajar al maíz, pero es de noche y me da miedo el campo. Aquí me quedo hasta que los escuche llegar a caballo. Vete, me dijo. No sé por qué, pero me eché 2 pasos hacia atrás y cerré el portón del ropero. Le dije que había una niña ahí adentro. Abrimos juntas el ropero y no había absolutamente nadie. Rápido contamos a nuestros padres lo ocurrido.
Tocó que la abuela estaba ahí y muy seria dijo: ¿saben qué? Mejor tiren ese ropero, hice mal en traérselos. No quiero que las niñas vean cosas que no son. ¿Pero qué pasó?, dijo mi padre. Yo también vi a esa niña una vez ahí adentro. No se quería salir. Mantente a la Dice que derecha. es un árbol que se esconde del terror nocturno hasta que sus padres aparezcan. A los pocos días tiramos ese ropero y santo remedio. Jamás volvió a pasar algo así. Mantente a la derecha. Hoy en día tengo 45 años y veo muchas cosas. Pienso yo que ese ropero era como una puerta a otro mundo, mientras que la niña decía que era un árbol. Quizá sí lo era, porque para mí era un ropero, pero ambos mundos se cruzaron en nuestros caminos. O quién sabe, quizá solo era una niña fantasma. La Nahuala de Linares, escrito y adaptado por Leo de la Paz, para Inframundo Relatos. Esta historia es real. La cuenta mi bisabuela, quien aún vive. La bisabuela de mi bisabuela, de nombre Lupe, vivía en Linares, una comunidad lejana al pueblo. Les hablo de muchos años atrás. Según la gente de este lugar, culpaban a Lupe la bruja, pues ella siempre fue muy buena curandera. Ayudaba a la gente en sus problemas, pero un día un señor, dueño de tierras y cultivos, no recibió la ayuda que necesitaba, pues Lupe le advirtió que el destino tenía que ser así. Desde entonces, ese señor se dedicó a destruir su vida. Incluso pagó mucho dinero a las personas del lugar para que se pusieran en contra de él. Tanto fue el coraje de ese hombre que hasta un día se unieron varios vecinos y destruyeron su casa. Fue horrible porque la quemaron por dentro. Como sus hijos vivían en Allende y otros en Montemorelos, era difícil que supieran lo ocurrido. No es como hoy en día que existen los medios de comunicación. La pobre Lupe se quedó sola, devastada, entre las cenizas y muebles quemados. Una noche que ella se encontraba entre los vestigios de su destruida casa, llegó el ranchero rico para burlarse de ella. Algunos vecinos salieron de sus tejabanes para seguirle la burla por tal de recibir dinero. Cuentan aquellos testigos de ese hecho que Lupe, enfurecida, empezó a emitir un sonido extraño de su garganta. Era como el cacaraqueo de un ave y el maullar de un gato. Un chasquido de los más confusos, porque era una manera de llamar a alguien. En eso, el techo del lámina empezó a sacudirse. Se escuchaban pasos, como garras que estaban arriba. No solo unas, sino varias. Parecía ya una danza sobre el techo. De pronto, comenzó la gritería afuera. Corría por todos lados. Varios infelices fueron víctimas de esos monstruos o seres que descendieron de arriba. El ranchero quiso salir de la vivienda de Lupe, pero la puerta de madera fue cerrada sola. Para cuando giró su mirada hacia la bruja, ella ya era un animal. El cuerpo de un gato montés con alas y cara de pájaro. Este atacó sin piedad al señor. Lupe se fue de la comunidad dejando ríos de sangre. Al día siguiente, ella fue a dar a otro ranchito donde pidió ayuda a un conocido. Luego sus hijos se la llevaron a Allende. Lupe vivió para contar esta historia a sus nietos. Efectivamente, la bisabuela de mi bisabuela era la Nahuala.
Ánimas, basado en hechos reales, escrito por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. Mi abuelo era un hombre rudo y fuerte. Según la abuela, su esposo era uno de los más elegantes del rancho. Siempre se le veía andar junto a su hermoso caballo cabalgando en las milpas. Era tanta la belleza y habilidades del corcel que muchos bandidos querían robarlo. Cuentan que un día el abuelo dormía en medio del campo bajo un árbol. No importa, encontraré Mientras una el nueva caballo ruta. estaba amarrado, Ok, él vayamos a con buscar toda una nueva confianza ruta. se echó una siesta. Los bandidos lo rodearon para robarle, pero cuando estaban a punto de acercarse, de la nada salió una multitud de hombres y mujeres de ropaje antiguo, unos hasta flotando en el aire. Los ladrones huyeron, pero al final confesaron en la cantina del pueblo lo sucedido. En eso llega el abuelo y dice: mesmamente, esas personas son ánimas del purgatorio, fantasmas o como gusten llamar. Yo les hago un ritual cada año para que bajen a este mundo y se alimenten de mis oraciones. Así que ustedes se atreven a tocarme, será peor que morir. Eso es lo que les dijo el abuelo. Recordé esa historia y fue por eso que en estos días hice lo mismo. Le recé a las ánimas del purgatorio. Esa noche empezaron a escucharse ruidos ocasionales en la casa. Pasaban de las 10 de la noche. Mantente a la izquierda. Apenas apagué el foco y empezaron los ruidos. Primero se escuchaba una bolsa de plata, de esas que hacen mucho ruido al pisar. Pensé, se quedó el gato Continúa a la adentro del derecha y cuarto. vuelva a salir a la derecha. Mi abuela se acerca y me dice: prende el foco para que le abras la puerta y se Sal a la salga. derecha. Pero no había nada. Me fui a dormir otra vez. Apenas me acosté de nuevo, se cayó una pluma que tenía en el mueble. Me parecía imposible, porque este artefacto la dejé en medio de dos cosas y no tenía por qué caerse. Lo ignoré. Después de un rato se escuchó que movieron el ladrillo con el que deteníamos la puerta, y ese lo escuchó mi abuela también. Pero se escuchó que lo arrastraron afuera. El ladrillo estaba Mantente adentro. a la izquierda. Me levanté enojada y al prender el foco vi la pluma tirada. Volteo a una cortina que estaba en la ventana y veo que la sueltan poco a poco, como cuando alguien se esconde detrás y la suelta. Le dije a mi abuela: mire, movieron la cortina. A lo que me contesta: ¿quién la mueve si no hay nadie? Para que no me asustara, me dijo que dejara el foco encendido. A la mañana siguiente, platicando con mi abuela, le dije: anoche le recé a las ánimas del purgatorio como lo hacía el abuelo. A lo que me contesta: eso fue lo que pasó anoche. Ellas vinieron por sus oraciones. Pero contesté que por qué me habían asustado. A ellas se les reza antes de las 8 de la noche, porque a esa hora ellas recogen sus oraciones. Y pasando esa hora, ellas andan con miedo. Nos tienen más miedo a nosotros los vivos de lo que nosotros le tenemos a ellas. Desde entonces ya le rezaba de vez en cuando, pero antes veía la hora. Los pitufos de la abuela, basado en hechos reales, escrito y adaptado por Leo de la Paz para Inframundo Relatos. En los 80s, el siguiente relato sucedió en la colonia Unidad, Modelo Monterrey, Nuevo León. Mi abuela tomaba clases de juguetería en la asegurada IMSS.
pasaba por constitución para apoyar a la economía del hogar. Hacía varios tipos de muñecos de tela, monos de peluche. Cuando hizo a unos pitufos, a mí en lo personal me gustaban mucho. Aparte, era la novedad, ya que pasaban las caricaturas por la televisión. Le pedí que lo hiciera a papá Pitufo o a mi copina, a lo cual ella los hizo y me los regaló. Inmediatamente los fui a colocar sobre la almohada de mi cama para adornarlos con ellos. Al pasar de los días, tal vez meses, empezamos a escuchar ruidos dentro de la casa. Pero como la colonia está cerca de donde estaban las paredes del Topo Chico, y en ese tiempo cada detonación la escuchábamos, los barrenos hacían vibrar los vidrios de la ventana y caían los trastes por las vibraciones. Pensábamos que era eso lo que provocaban los ruidos. En otra ocasión, los pitufos los llegamos a ver en otra habitación y en la sala de la casa de la abuela. Cierto fin de semana, sin estar mis papás en casa, invité a una amiga a escuchar música y nos pusimos a bailar. Eran canciones del grupo Menudo. Pusimos la consola a todo volumen y bailamos las coreografías. De repente comenzamos a escuchar cómo abrían los cajones de la cómoda a un lado de la cama donde estaban los pitufos. Mi amiga y yo fuimos a revisar al cuarto a ver qué estaba ocurriendo. Los pitufos se encontraban tirados en el piso y los cajones abiertos. Los recogimos y los llevamos a otro cuarto con algo de miedo, pero los dejamos y cerramos la puerta. Volvimos a la sala a seguir bailando. Luego se escuchó un grito afuera en la calle. Era un amigo que había pasado a saludarme. Al salir a verlo, mi amiga se quedó dentro de la casa escuchando la música. No tenía yo mucho tiempo que había salido y de pronto llega mi amiga corriendo y llorando. La abrazo y le pregunto qué le ocurría. Me responde que la asustaron los pitufos, que ella los vio que se movieron y salieron del cuarto. Ya no entramos a la casa. Esperé que regresaran mis padres y les conté. Mi mamá no nos creyó del todo, pero lo regaló a una vecina. Claro, sin decir el motivo por el cual se los obsequiaba. Transcurrieron algunos días y nos enteramos que también se escuchaban ruidos en su casa. Al parecer, también vieron a los pitufos moverse. Posteriormente se deshicieron de ellos, pero nunca supe si los regalaron más adelante o los tiraron a la basura. Hoy por hoy, sigo en contacto con esa amiga y recordamos lo sucedido. Ambas somos abuelas, pero nunca hemos regalado ningún tipo de duendes o gnomos a nuestros hijos. La mujer del pañuelo. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. El siguiente relato le sucedió a mi abuelo. Fue él mismo quien me lo contó en una reunión familiar, cuando yo todavía era un adolescente. Él se llama Tadeo y hasta el día de hoy asegura que siente terror al recordar esa experiencia. En aquellos ayeres, cuando él tenía 9 años de edad, al igual que todos los niños, tenía la costumbre de quedarse a jugar por allí al salir de la escuela. En una oportunidad, se quedó más allá del horario acostumbrado y cuando se percató de eso, comenzó a correr rápidamente para regresar a su casa. Cuando estaba pasando por un terreno baldío, se tropezó y cayó. Fue tan fuerte el golpe que se dio que quedó tendido por unos momentos en el suelo. Luego se levantó y mientras intentaba caminar comenzó a llorar de dolor. Una de sus rodillas se raspó y segundos después, esta ya estaba sangrando. No había terminado de cruzar el baldío aún, cuando de pronto escuchó que alguien le habló preguntando si se encontraba bien.
Cuando volteó, vio que se trataba de una señora. Él ya la conocía. Era una vieja del barrio. Entre sollozos le dijo que le dolía mucho la pierna y que su mamá le iba a pegar al llegar a casa. Ella se acercó y lo consoló. Le ayudó a sacudirse el polvo del uniforme y le dio un pequeño pañuelo blanco para que se limpiara la sangre de la rodilla. Luego le dijo que se llevara el pañuelo a su casa, que se lo daba, y seguido a eso se despidió de él. Mi abuelo llegó llorando a casa y quizás eso lo salvó de la paliza, pero cuando le contó a su madre sobre la anciana, ella se puso pálida del miedo. Tomó el pañuelo y lo llevó al fondo de la casa, lo roció con combustible y le prendió fuego. Ese día comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Los eventos paranormales fueron muchos. Las luces se prendían y apagaban solas. Se veían sombras cruzar por los pasillos y a menudo aparecían animales muertos cerca de la casa. Sin embargo, lo más aterrador fue lo que le sucedió a mi abuelo, pues al tercer día del suceso dejó de tener movilidad en su pierna lastimada. Él recuerda ver llorar a sus padres todo el tiempo. Su salud lentamente comenzó a decaer y ya no sentía ganas de hablar. Ningún médico podía darle solución a su dolencia. Ni siquiera podían decir lo que tenía. Visitaron a muchos curanderos, pero tampoco tuvieron éxito. Fue recién después de un mes cuando encontraron a alguien que les ayudó. Para ese entonces mi abuelo ya no tenía movilidad de su cintura para abajo y se la pasaba postrado en la cama. La persona que le ayudó fue un brujo perteneciente a otra ciudad. Luego de hacerle limpias diarias, poco a poco comenzó a recuperarse. Seguramente están pensando que aquella anciana que le dio el pañuelo a mi abuelo fue quien le hizo esa brujería. No se equivocan. Ciertamente, esa anciana era una bruja. Fue ella la culpable de su mal. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador fue saber que, cuando ella le dio el pañuelo a mi abuelo, esta ya llevaba más de una semana sin vida. La bestia del camino. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Yo era niño cuando mi abuela me contó el siguiente relato. Doy plena garantía de que fue real, mas no conservo las pruebas de ello. En la década de los 60, mi abuelo vivía en un pequeño pueblo en San Luis Potosí. Tenía 17 años cuando le sucedió esto, y fue en una oportunidad en que mi bisabuelos me enviaron a la casa de unos vecinos en busca de un caballo adquirido. Iba cabalgando por la mitad del recorrido cuando vio a un pequeño niño sentado al costado del camino. Calcula que este tendría unos 4 años. Estaba totalmente sin ropa y jugaba con un pequeño perrito en sus manos. Se enderezó y lo siguió con la mirada hasta que mi abuelo terminó de cruzar. Pensó que sus padres estarían por ahí cerca y prefirió no prestar más importancia. Una vez que llegó a la finca, se reunió con el dueño y este le entregó al animal. Luego de platicar por unos momentos, siguiendo el viaje de regreso. Llevaba al otro caballo atado a una soga. Cuando se acercó al lugar donde encontró anteriormente al niño, los animales comenzaron a enloquecer. No vio al niño por ningún lado, pero sí encontró el cadáver del pequeño perro cubierto de sangre. Miraba alrededor para ver qué asustaba a los animales, pero no lograba ver nada, hasta que bajó su mirada hacia el suelo y lo que vio allí le hizo estremecer hasta los huesos.
debajo del caballo que venía montando, justo sobre el vientre de este, vio que se encontraba aquel niño prendido en él. Lo que parecía ser sus manos eran unas garras que agarraban fuertemente a aquel caballo, las cuales tenían clavadas en la panza del animal. Con una de sus manos le abría la carne, produciéndole profundos cortes. Se espantó tanto mi abuelo que soltó la soga y salió galopando del lugar. Solo logró avanzar unos metros cuando recibió un golpe seco en la espalda. Sintió un dolor indescriptible. El golpe lo dejó sin aire y casi logró tumbar. Pero gracias a Dios, el caballo continuó su carrera sin detenerse. Apenas llegó a casa, llamó a su madre, se bajó del caballo y cuando intentó contarle lo sucedido, cayó al suelo perdiendo el conocimiento. Se despertó acostado boca abajo sobre su cama. Escuchó a su padre pedirle que no se moviera y recién allí cayó en cuenta de lo que había sucedido. En su espalda tenía los cortes provocados por las garras de aquel niño. Era insoportable, pero al menos habían logrado frenar la hemorragia. Días después supo que encontraron el cadáver de aquel caballo adquirido. Este se encontraba aún en el mismo lugar y no encontraron sus vísceras dentro de este. Algunos piensan que mi abuelo alucinó y que en realidad se trató de una bestia salvaje, pero él asegura que fue un ser del mismo infierno. Sus heridas demoraron meses en cicatrizar y tuvo que visitar a un curandero para que le quitara el susto. Mi abuelo falleció hace algunos años y me eligió a mí para conservar ese recuerdo. Se trata de la camisa que usó el día que fue atacado. Aún tiene marcas de sangre y esos largos cortes provocados por la garra de aquel demonio. La herencia de mi abuela. Historia basada en hechos 100% reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán. El siguiente relato me lo contó mi abuela, justamente un mes antes de fallecer. Y siempre le estaré agradecida por habérmelo contado, pues gracias a eso hoy puedo comprender los aspectos más importantes de la vida. Mi nombre es Vanessa y mi abuela se llamaba Adela. De ella recibí una inesperada herencia. Todo se remonta a la década de los años 50, cuando ella tenía unos 7 años. Vivía en lo que en ese entonces apenas era un pequeño pueblo. Jamás conoció a su padre. Su madre trabajaba en el campo y por tal motivo pasaba prácticamente todo el día sola. Una noche se despertó en la madrugada. Estaba tratando de volver a dormir cuando escuchó un chillido venir desde el fondo de la casa. Se levantó y se acercó hasta el patio. Desde allí vio que había una mujer dándole la espalda. Pensando que era su madre, comenzó a acercarse a ella, y cuando estaba a punto de hablarle, la mujer se dio la media vuelta, dejando al descubierto un masacrado rostro cubierto de sangre. Se aterró ante tal imagen, corrió hasta la habitación en busca de su mamá y la encontró durmiendo. Pero cuando la despertó y le contó lo que había visto, ella la castigó al pensar que le mentía solo para dormir con ella. Esa noche mi abuela se acostó llorando en su habitación, temblando de miedo, y se durmió rezando para no volver a ver a aquella extraña mujer. Días después, durante la tarde, ella se encontraba sola en casa. Su único juguete era una muñeca de trapo y estaba jugando con esta en la cocina, cuando de repente escuchó aquel mismo chillido de aquella noche. Asustada, dirigió su mirada hacia todos lados sin poder ver a nadie.
pero segundos después lo volvió a escuchar. Esta vez miró hacia la ventana que daba al patio trasero. Parada detrás de esta, vio a aquella misma mujer. Se quedó petrificada. Fue tanto el miedo que sintió que se orinó encima. La mujer solo la observó por unos segundos y sin mediar palabras se dio la media vuelta y se marchó. Cuando llegó su madre la encontró llorando, oculta bajo la cama, y al descubrir que estaba orinada la volvió a castigar. Desde ese día, mi abuela comprendió que no podía contra aquella mujer y se resignó al saber que estaba sola frente a esa situación. Las apariciones de la misteriosa mujer continuaron y luego se fueron sumando las apariciones de otras personas. Una vez que alcanzó la adolescencia, comprendió de lo que se trataba todo eso. Una noche se le apareció un señor que había fallecido recientemente y a quien ella conoció al instante. Fue entonces que supo que se trataban de almas en pena. Le costó mucho aceptar ese don, pero con el tiempo se fue adaptando al mismo. Después de todo, eso se trataba de almas que necesitaban que oraran por ellas. Al principio del relato mencioné que daba gracias a mi abuela por haberme contado esta historia. Y la razón de esto es que verdaderamente me ayudó a sacar un peso de encima. Pues desde que soy niña me torturaba pensando que me estaba volviendo loca al ver a muchos fallecidos aún caminando por las calles. Don que recibí como parte de la herencia de mi abuela.